¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos hoy todos nuevamente. Hoy va a ser un tema interesante, pero como siempre tengo que aclarar, esta vez no solamente va a estar caído en esa categoría, sino que hoy va a ser un tema más de desarrollo y más de ciertos ah, aspectos de impacto que están compartidos porque hoy, como se pueden percatar, me fui aquí a este sitio donde el cual hay muchos recuerdos compartidos y es un lugar de mucha importancia para mí. Y bueno, lo bonito es que está muy así, mírenlo nada más cómo se ve. Está ya un poquito, de hecho hay que decir que ya falta un poco para que oscurezca. No falta mucho realmente para que ya vaya a tercer. Llegué tarde, fíjense que no pude dormir muy bien del todo. Me la pasé en otras situaciones importantes y no dormía desde ayer. Y fue un poco el despertar muy temprano. Y eso fue lo que modificó un poco el ritmo de sueño establecido. Así que, sin más, solamente puedo decir que eso es lo que por ahora sale para que todo encuentre su cauce en este tipo de oportunidad nueva. Lo que tengo hoy que comentar y compartir es nada más y nada menos sobre algo único en su forma, porque vamos a plantear un tema interesantísimo y único en la forma de la psicología del desarrollo y de cierto no academicismo clásico, sino que vamos a ir y navegar por muchas odas del aprendizaje y de los conocimientos no del todo sabidos o no del todo bien aceptados por lo común, que pueden llegar a ser un poco extraños o extravagantes a primera instancia, digo, a la estadía de la entereza de lo que eso significa, ¿ok? Yo estaba estudiando acerca de las personalidades que son aquellos individuos que tienen una sensibilidad especial y que tienen 5 rasgos únicos que, aunque los hacen no encajar en el factor del mundo social, suelen ser situaciones de complejidad o de conflicto. ¿Por qué? Porque hay que admitir que hay ciertos detalles como, por ejemplo, la hipersensibilidad, el pensamiento profundo, el procesamiento emocional profundo, los criterios no flexibles e innegociables de la socialización, algunos criterios de tipo, como por ejemplo no poder apagar el piloto automático, digo, cambiar el piloto automático, no vivir en la superficialidad, la necesidad de autenticidad, no convención, sino todo lo contrario, una vida de alta sensibilidad mental, emocional, es conciencia y dirección emocional de primer orden o de primer nivel. Es decir, así también hay otros rasgos y características en estas personas que yo, por ejemplo, yo me considero cerca en ese lugar que podremos oscilarlo como algo fuera o externo a la curva, algo lejano y ajeno a ese rango, esa escala de lo que está en todo su nivel en orden, posicionado o cubierto por la naturaleza original. Resulta que en esa naturaleza original yo lo que voy a explicar hoy es en este gran material que va a ser largo, como siempre digo. Voy a tratar otras situaciones y algo más allá de solamente esta información respaldada por décadas de estudio en la psicología del desarrollo. George Boyle, o John Boyle, si no es, recuerdo que era John Boyle, era un psiquiatra que en los 50 desarrolló la teoría del apego. La gran mayoría de personas están viviendo en el apego ansioso, lo que significa que son personas que literalmente no pueden vivir solos, no pueden estar así, porque requieren personas, así como es el oxígeno, para la vitalidad y para la forma de desarrollo aquí logrado. Entonces significa que ese tipo de apego es en categoría como ansioso. Son necesarios para saltarse ciertos tipos de relaciones que pueden llegar a ser, más que ser sanas o por el amor conocido, puede más bien ser por necesidad de supervivencia o como de un salvavidas para ellos estar ahí y vivir de tal manera que sean salvados porque se sofocan con su propio existir y eso les causa mucho daño. Resulta que yo, por ejemplo, soy de apego evitativo, digo, soy apego evitativo. Es otro rasgo y es una persona un poco más autónoma que aprendió desde muy pequeña a negar ciertas emociones y compartirlas y por ende pensó que era inútil decirlo, así que te vuelves muy solitario, individualista, etcétera. Resulta que la soledad es un camino de alto desarrollo y de potencial. Ese camino cambia todo a favor del individuo, quien lo logra y quien aprende de ella y que la sigue. Porque resulta que la teoría del apego, nosotros tenemos una cierta desconexión
no es una situación de habilidad, es una situación de compatibilidad. No podemos encajar debido a que nuestra frecuencia, nuestra sincronía, nuestra estructura mental no está diseñada para seguir el ritmo colectivo o ese ritmo popular en el cual todos pueden vivir con la fluidez natural de sentirse pertenecientes a algo. La pertenencia es un factor primordial y clave en el desarrollo de todos, y eso ayuda a que cada uno pueda sentirse parte de algo, y eso es lo que la mente requiere. De hecho, ante la exclusión, el sistema de supervivencia causa dolor a la persona quien es excluida, y que yo, por ejemplo, estoy platicando esto por las experiencias que voy a también a narrar más adelante en este material nuevo. Y resulta que todos ellos tienen en común de que la exclusión, el sistema de supervivencia causa dolor ante esta porque se siente literalmente amenazado. Biológicamente, el sistema de supervivencia, el instinto se ve amenazado, la supervivencia se ve afectada, ¿ok? Ahora, con esto también podemos entrar de que resulta que en la situación de que no puedes encajar o que no puedes pertenecer, la psicología del desarrollo habla de que hay un círculo virtuoso de activación que son de 5 características o 5 puntos, aparte del procesamiento mental, aparte de los criterios inflexibles, los estándares altos, la profundidad mental, la hipersensibilidad, que eso no tengo que explicarlo porque el hombre de por sí lo aclara. Hay algo más en torno a todas estas matices que también tiene que ver, por ejemplo, lo que es el deseo de la no superficialidad y el deseo más bien de la autenticidad. Eso cambia mucho porque se busca más. Biológicamente hay personas que no pueden entablarse con naturaleza o con facilidad a ciertas... ¿Cómo decirlo? Un momento, voy a decirlo de una manera en lo que bajo esto porque se puede sentir un poco vértigo. Listo. Resulta que en algunas formas, en algunos casos también, las personas como de una estructura distinta y más buscadora de la profundidad y la autenticidad para poder ellos ser en un espacio más real y más honesto, donde no se tengan que reducir y puedan ser más en su forma más honesta y pura, en su yo ideal, en su yo semejante, se necesita mucho lo que es una coherencia donde puedan habitar, pero que es el hogar que les identifica la pertenencia, y la pertenencia es un factor clave, pero que a veces no se desarrolla del todo porque hay apegos distintos, y esta teoría es fundamental, ya que el problema aquí es que aunque tú intentes cambiar ciertos encajes, no se puede modificar del todo porque no es un problema. El problema fundamentalmente no cambia, y esto no es un problema que es que tú tengas errores de comunicación o deficiencias, como a mí se me acusó, sino que más bien no puedes compatibilizarte, no te puedes fácilmente soslayar a otros. Resulta que los moldes, no nos podemos dominar con los moldes predominantes, base, y mientras otros pueden sentir la pertenencia rápido y fácil, otros no podemos porque biológicamente nos es imposible intentar buscar conexión o forzarla con personas quienes no comparten la profundidad, la sustancia, la conexión, la familiaridad real y la autenticidad honesta. Ahí cambia todo fundamentalmente en esta situación de psicología, en esta área, en esta rama y en este tema de la psicología del desarrollo. Hay una situación que también yo quiero ahora mismo hablar un poco y compartir. Déjenme ver si puedo poner la cámara en un buen lugar, porque ya sé dónde puedo hacerlo. Pues voy a ponerlo para poder hablar y que esto no sea más pues incómodo o que salga de la nada. En los problemas del encaje, creo que la situación real es que no podemos creer que exista otra opción válida o que es la única situación que tenemos que esforzarnos por buscar encajar, y que eso es lo único que necesitamos y lo único que podemos tener en el mundo. Eso es un problema. El problema real es ese, que creemos que no podemos simplemente vivir sin tener que encajar, y el problema es que vivimos en una guerra constante contra nosotros mismos. Esa guerra constante lastima más de lo esperado porque en el futuro lo único que fue válido es ver a quién hemos dejado al lado durante tanto tiempo, y ese mismo abandonado somos nosotros en lo que hemos intentado fingir y actuar, porque hay un momento donde simplemente se cansa, el sistema colapsa. En los moldes predominantes y en estas formas de dominio siempre existe la situación triste de que sabes de que hay algo que no encaja, algo que está fuera de lugar. Te puedes sentir desfasado, ya sea por la cultura, por las generaciones, por algún contexto u otro, pero en realidad
El problema es más simple y es más sencillo, es un poco más fundamental el problema. El conflicto viene y reside en que tu estructura mental no está sincronizada con los moldes establecidos del sistema. El sistema no compensa la profundidad, no compensa el pensamiento crítico, la honestidad, la originalidad, la independencia mental. No compensa la diferencia. Lo que compensa es la adaptación, la rapidez, la liviandad, la rápida, la actitud sin cuestionar. Y eso es lo que el sistema siempre va a compensar y te va a dar una forma de ser. Pero en cambio, cuando tú te sales del molde, un poco como soy yo, ocurre todo lo contrario y a la inversa, porque resulta que en ese problema te castigan sutilmente con indiferencia social sutil. Es un decir porque puede ser que ya no encajes o simplemente, claro, lo que he dicho, no encajas, pero ahora ya ni siquiera se busca molestarse un poco para ver si puedes encajar con en la pieza del rompecabezas en el esquema, sino que a partir de ahora lo que ocurre es que simplemente te expulsan, te quedas fuera. Quedas fuera así, sencillamente, estás apartado y estás dejado a la par, movido en tal manera que ya no hay lugar para ti. Y eso es lo que creo que duele más en realidad. Desde luego que eso es lo que más afecta. Saber que no saben qué hacer contigo. De hecho, el problema no es que seamos ni mejores o peores. Las personas que somos más sensibles. 5 características que también tenemos que es difícil es que no podemos apagar el análisis tan crítico. Tenemos una observación excesiva. Somos hipercognitivos. También tenemos metacognición porque pensamos en tal cual, podemos ver lo que estamos pensando y encima lo sobrepensamos. Es un método, es un fenómeno mental y psicológico muy interesante. Hay un tipo de violencia psicológica cuando te intentas forzar. Creo que el conflicto más horrible es el deseo y la necesidad de intentarte adaptar mientras al mismo tiempo estás buscando la autenticidad. Entonces es ahí cuando comienzas a negociar, pero cada momento donde alternas sufres más porque no sabes cómo ser en un lugar donde sabes que no encajas del todo, pero es información al final que te enseña dónde tienes que estar. Es lo que es bueno para aprender en lo importante de esta retroalimentación adquirida. Aparte de ello, yo he aprendido y por experiencia muchas cosas en estos últimos tramos, en estos descubrimientos de gran poder y de gran calibre. El sistema va a recompensar aquello que se adapta y aquello que ofrece, aquello que no es tan incómodo, aquello que simplemente no es para nada desagradable o que no causa gran inquietud a otros. Se espera, tienes que actuar como se espera que seas y el rol que han escogido otros que tú interpretes. Resulta que nosotros podemos llegar a proyectar en otros, por error proyectar en otros. Eso es un gran error psicológico. La violencia psicológica, esta conducta desencadena otro tipo de patrones, podemos observar el patrón, pero el problema es que podemos llegar a creer que nuestra realidad la podemos poner en nosotros y a raíz de lo que ellos ven es como se construye la identidad. Así es como los demás construyen la identidad. Resulta que el sistema social común, el sistema normal, el molde, lo que necesita es simplemente actuar así, con jerarquías conocidas, roles establecidos, firmes, creen en lo seguro, nombres, prácticas rápidas, superficiales, predecibles. Pero eso a nosotros nos causa un cierto problema, es una fricción, es mucho ruido que está presente ahí, porque sabemos y sentimos que eso no está del todo bien. Las pláticas y las conversaciones, hay que admitirlo, son validación en bucle y son una interacción más vacía y menos honesta o más sustancialmente consistente en el conector de la vinculación original. Y eso yo lo he aprendido con el tiempo a verlo porque también la experiencia lo ha respaldado y esos fundamentos siempre están ahí presentes para dejarlo ver como una evidencia más que clara de lo mismo. Aparte de ello, el foco, resulta que también cuando estás en otro desarrollo hay un alcance mayor en el hiperfoco. Piénsalo así, cada año son 1500 horas aproximadamente y esos 60 días extras los puedes ocupar para una actividad y una forma mejor de adaptación y de optimización a otros campos, otras formas de desarrollo, podemos decir que individual o personal, porque son 60 horas extra de permiso que puedes tú tener y que en lo personal, en la semana, si tuvieras otra ocupación que te quite el tiempo,
como por ejemplo una relación forzada o cíclica, tóxica, que hay que navegar ahí el ego de las relaciones modernas, ya saben a qué me refiero, así es como funciona todo ese tipo de convivencias hoy en día. Por eso no es que funcionen del todo y no es como que sean sanas, porque al final solamente es una danza de egos, como los pavos reales que están en su culto, en su ritual de forma para el apareamiento, que es una forma similar de desarrollo. Resulta que cuando llevas buen tiempo en esa optimización por cada año, que has logrado un gran alcance en ese nivel personal, puedes pensar que en esos 60 días, en esas horas, en esos 1500 tiempos, puedes volverte excepcional, te puedes convertir en alguien que tiene un propósito. Y es ahí cuando entra el hiperfoco. El foco, que es cuando aprendes, dominas, entiendes, logras, conoces, construyes y estás en algo. No te quedas pausado ni pasmado a pesar de que las relaciones o la socialización, como he dicho, son procedimientos que tienen lo suyo, son positivos de un modo, pero simplemente la autenticidad es lo principal para el alcance de nuevas habilidades. Resulta que este problema de la comunicación o el problema de no adaptarte o sentirte que simplemente no puedes estar en lugares que te hacen sentir mal o vacío, es lo mismo. Son situaciones que requieren una atención especial en foco para cambiar y entender que no está mal no necesitar de lo que el mundo te ofrece y tú ir a buscar y construir una vida que tenga sentido para ti, para tu entendimiento personalmente logrado. Por ejemplo, yo tengo experiencias muy duras, que es bueno, puedo resultar de muchas formas, pero una de las más extrañas es que, por ejemplo, cuando eres de un modo, ellos pueden percibir que la soledad elegida, que es poderosa, que es viva, que es consciente, puede ser como una confusión o un problema. Es un problema que puede estar arraigado o más precipitado a una conducta que otros creen y miran en ti y puede ser un problema o una especie de deficiencia inesperada. Eso ocurre mucho cuando eres de un modo con esta premisa, la compartes, la vives, y todos van a pensar, es que este tipo está mal, está solo, tiene una enfermedad terminal, es un fracaso, no tiene pareja, no tiene que aquí, que acullá, pero es lo mismo. Esa es la paradoja de la atracción también a veces, porque en la paradoja de la atracción ocurre que en lo alterno, en cambio y por defecto, ocurre muy a menudo que cuando están esas situaciones muy eventualmente presentes, puede ser que cuando te sientas de una forma así, en el recordatorio débil, pero frágil también, al mismo tiempo es débil y es endeble, puedes ver que la paradoja de atracción es que cuando te dedicas y te obsesionas con el trabajo duro y el desarrollo personal de tu ser, cambia mucho en ti de tal manera que logras un gran avance, un desarrollo de un suceso, primera línea, o puede ser de la buena y alta optimización. ¿Por qué lo digo así? Porque es el mecanismo de la... Se define así como calidad. Un ejemplo es cuando puedes identificar otro patrón que la gran mayoría, es decir, el colectivo y el grueso, lo que necesita y lo que busca, muy a menudo, es que sus estándares están asentados en la oferta y demanda. ¿Qué significa? Que a veces están tan desesperados por la soledad que bajan sus defensas y se aplacan y se apegan a un subdesarrollo absolutamente forzado, desesperado por estar con alguien. Se saltan directamente a vínculos y a relaciones que no tienen amor realmente, para nada, eso es algo obvio. Pero todavía lo más complejo es que buscan ese tipo de validación donde, por ejemplo, en las conversaciones comunes, en lo establecido, las conversaciones o las interacciones sociales de esos tipos son vacíos. Son pláticas banales, son validación en bucle, son palabras repetidas, son gestos. Adoptan el código, adoptan los gestos, adoptan la posición, imitan el principio, aprenden a replicar o a emular lo que ya se aprendió previamente. Ahí está ese conflicto que, bueno, yo siempre he dicho que es algo muy interesante, a más no poder verlo de esa manera, porque te demuestra cómo también en nuestro molde, base, en el fundamento de lo establecido, la comunicación es muy carente y no hay conexión real. Hoy en día la conexión está baja y también hay que admitir que ya necesitamos como personas como de mi forma, los solitarios, innatos de nacimientos, tal cual los lobos solitarios,
Necesitamos un lugar propio y presente, auténtico, puro, real para trabajar, para ser nosotros, para vivir nuestra experiencia y ser sin reducirnos, sin disculparnos y sin temer lo que se nos ha enseñado a que está mal en nosotros. Porque ese es el efecto colateral que ya ha ocurrido pero que muy acentuadamente tanto tiempo en nosotros. Un ejemplo que yo también puedo más detallar o hablar sobre lo mismo es que a veces suceden muchos fenómenos de tipo psicológicos raros que también yo, por ejemplo, en este material quiero explicar. Y lo que voy a hacer es que voy a hablar no solo de esto nada más, sino que también voy a tocar un tema un poco más esotérico o de lo etéreo, que podemos decir que es algo etérico, algo áurico, más bien algo imperceptible o algo oculto. Muy bien, yo he visto y he aprendido que el mecanismo, no tengo que decirlo así, pero el dinamismo de la comunicación está un poco confundido a día de hoy en torno a sus premisas y a sus ideas de los códigos que han adaptado. Por ejemplo, hablaba de que existe, la teoría del apego es fundamental. Es George Boyle, si no estoy mal. Fue planteada y fue estructurada durante los 50 por este psiquiatra. Y la idea era la misma, que presentaba un innumerable, un repertorio de teorías, pero que estaban más medidas y vinculadas a lo del apego, el apego emocional. Las personas requieren validación externa constantemente, les encanta, lo necesitan, viven por forma de ser ante el otro, construyen su identidad a base de lo que el otro observa, de lo que él actúa. Pero ahí está el problema, basar tu identidad como fundamento en esa conservación ya no te permite vivir en la confianza. Es una forma de preservar más que nada la actitud de descontrol individualmente, individualmente ese control de la identidad construida a base de la seguridad establecida de tu soberanía, que significa seguridad o la inteligencia esperada emocionalmente propicia o proclive a lo mismo, a la salud y al mejoramiento. Yo estoy enfocado hace años a mi crecimiento y a mi aprendizaje. Y llevo una vida muy tranquila y muy feliz. No tengo que decirlo, pero lo confieso. A mi manera. La soledad es una fortaleza, es un camino de amor, es una entereza, no es debilidad, no es enfermedad, no es un mal diagnóstico, no significa que estés roto. Significa que eres alguien que ama y que la expresión es amor propio en toda su plenitud de experiencia y de profundidad psicológica. Se escucha muy bonito, ¿no? Yo creo que lo que más me ha gustado de todos estos desarrollos que he llegado hasta la fecha a entender, porque yo lo practico, es que la soledad te enseña lo que otros no entienden. Tú, por ejemplo, yo he aprendido que soy no un problema, soy una respuesta. Soy la solución a muchos problemas, al conformismo de elegir mal personas, e entender que no necesito para nada de personas, y eso es lo más hermoso, reconocerte como soberano y como alguien absolutamente en su ambiente, o más bien en su forma de ser, en la plenitud de lo ser completo, del ser completo, el yo ideal. Disfrutar, vivir y entender que no hay mejor paz que aquella que has descubierto a tu manera y que has creado para darle sentido a la vida que tú quieres construir. Eso es lo más hermoso que he aprendido hasta hoy. No sé cómo es posible, pero es mágico. Técnicamente, de un modo, claro que puedo decir que lo es. Y bueno, me gusta, como siempre he dicho, me gustaría que alguien me ayudara a documentar estos materiales porque sí puede ser un poco desgastante y etcétera. Han ocurrido muchos eventos particulares y únicos. Quiero contar algo que ayer aprendí en mis clases con mi maestro, el cual voy a decir su nombre y bueno, para ya hablar un poco y decirlo rápido, se llama Panamá. Este gran hombre me ha enseñado lo mejor y es un ejemplo para mí idóneo, idílico a seguir, porque ayer aprendí que existe un misterio, un secreto y un dato. Sabemos que el fuego es una fuerza de alta gama y de alto... Es una fuerza absoluta. Un momento.
Viene del Padre, Dios, la fuente. Dios es manifestación de luz. Pero aquí el fuego, la luz, es su fuerza, es su fuente de poder manifestada en la tercera dimensión. Resulta que existen veces donde hay fenómenos etéreos donde los cuerpos pueden verse afectados por hilos energéticos o etéreos que vienen de parte de algunas formas de conectores. Son conectores sintéticos. La única diferencia es que ese tipo de conector sintético aparentemente es un poco más complejo porque resulta que viene de una especie de tecnología más profundamente superior a los sentidos. Y de hecho, esos cableados de los que les hablo son un enjambre de ataduras. Y esas ataduras cuando ocurren, llegan la enfermedad, llegan los padecimientos tanto mentales, emocionales, espirituales o del alma, como bueno, aunque son muy cosas muy distintas, ocurre un fenómeno así. El problema es que ese tipo de conectores, cuando no se ignoran, está atado el cuerpo y a veces pueden venir de abajo, pueden llegar desde los pies. Son hilos etéreos que los oscuros o las entidades malignas puede que también el cuerpo, cuando el aura esté infectada o infestada por algún animal etéreo, algún rasgo energético oscuro, pueden ser muchas fuerzas. Una de las fuerzas primordiales que afecta definitivamente es la de los parásitos energéticos, las larvas astrales. El cuerpo etéreo se puede ver infectado o infestado por lo mismo. Es una forma de parasitación, pero que está perfeccionada con la intención de ser utilizado como un medio de alimentación o un recurso nutricional, porque modifica mucho lo que es el cableado. Ese cableado desde la zona superior se puede ver mermado porque existe. No es un fenómeno ni tampoco es una teoría, esto es una evidencia. El área electromagnética, la zona superior, que es mucho más eminente o más propicia a desarrollar con el tiempo ciertas enfermedades o ciertos padecimientos. Tanto pueden ser los clásicos problemas tanto crónicos como afecciones del tipo emocional que vienen más de esta área. El área de la suanistana, que es la última chakra, es la cabeza. Esta puede verse un poco infectada porque hay hilos etéreos que ponen algunas formas de fuerzas dimensionales conscientes que pueden ser los dominadores de aquí. Probablemente, yo sí creo firmemente en eso. Vienen desde arriba aquí, se ponen en la cabeza, infectan hacia abajo todos nuestros órganos y los van desbaratando de una manera grandiosamente horrible. Y ese punto, esa realidad, cambia mucho la perspectiva de lo que comprendemos, porque el aura, el cuerpo áurico o astral, sí se puede ver infectado por ese tipo de entidad. Y he aprendido desde ayer que un método, así como por ejemplo si usáramos una especie como de referencia un poco más pasada o fuera de lo desfasado también, que está más medido por el periodo de un ciclo que, bueno, más bien de las facultades que se han evitado o se han olvidado en alguna época más de antaño, en el bosque, en las zonas más naturales donde no había tanta contaminación en esas épocas, obviamente. Por ejemplo, la civilización, los indios o los nativoamericanos conocían que el fuego es una fuerza de limpieza, una fuerza, una medicina. El fuego es una purificación absolutamente gloriosa, tanto del cuerpo como de otras cualidades que pueden estar venidas de todo tipo. Por ejemplo, cuando la lumbre, algunas de estas fuerzas ocupan ese tipo de fuego porque es un tipo de obloide muy poderoso que destruye y descompone con altos voltajes los campos electromagnéticos de nuestros cuerpos. Cuando eso ocurre, ocurren también los calambres en el corazón, es decir, sendos
los paros cardíacos abominables. Y eso también explica por qué muchos mueren de hemorragia, bueno, de derrames, de destrucción. El problema es que la medicina ortodoxa, yo también considero que la medicina, no quiero decir nada malo fuera de lugar, pero resulta que en ese aspecto, las medicinas de esas cualidades o de esa forma, hay medicina que se puede producir por la farmacopea clásica, pero que son construidas en cierta base de industria o síntesis rápida, o más bien es una síntesis veloz de, de la deconstrucción química de algún tipo de estos elementos que son desde bases ahí transportados y, y así ocurre el tipo de modificación que se presta para también luego ocuparse después para ser comerciado. Y claro, son neurobloqueadores y pueden llegar a destruir más de lo esperado el sistema. El sistema biológico es muy complejo, pero si se ve afectado por una especie de desactivación de este tipo, los, los medicamentos de estos canales o de estas creaciones son dopadores de alta intensidad. Y imagínate, estás hilado, el cableado energético es destructivo. El cableado etéreo yo lo viví hace mucho tiempo, yo recuerdo muy bien que yo tuve una experiencia muy evidente, cercana a ese lugar. Y era cuando fue 2022, porque yo pasé y padecí los síntomas de ese tipo de cableados o de hilado en ese enjambre mortífero de control tanto mental sutil como energético, más que nada, porque vitalmente cuando tienes ese cableado es muy difícil salir adelante y poder sobrepasar el no ya estar al tanto y a la par del consumo de la farmacopea y de los químicos de alto voltaje o de alta gama de acción química que pueden ser y pueden resultar y probar ser fatales. Ahí está una de las primeras premisas y puestas en escena de la información aprendida desde ayer que quería compartir, y que es algo muy complejo y sí, ¿por qué no? Algo delicado, por lo necesario hacer confidencial. Aquí existen muchas formas de presencias que no se pueden ver ni se entienden, y que físicamente el problema viene que no se busca aceptar una verdad más allá de lo establecido, desde lo tangible, porque es peligrosa, es aterrador el conjunto que te mueve a aprender y a entender que esto es así. Este tipo de hilos, como he dicho, son obloide, no son tecnología física o visible, pero son poder en la sombra. ¿Qué significa? Que tienen un manejo y un desarrollo de control que está en otro estado, tanto de, no diré solidez, sino de manifestar. Resulta que si ponemos a analizarnos en un objetivo, la vida, el mundo, ustedes pueden entender que los malignos o los oscuros, esas entidades que controlan y que reinan aquí la granja, porque sí, lamentablemente este lugar es más un sistema, es un sistema de identificación masivo y de alto poder. Y cuando hablas de eso, simplemente te tienes que preparar para ser visto mal. Y bueno, en fin, puede ser muy incómodo. Y no puedes evitarlo. Eso ocurre porque algunos tenemos que dedicarnos a poner ese dedo, a hablarlo y aclarar lo que es fundamentalmente imprescindible en ese sesgo, en ese tenor, mejor dicho. Yo he aprendido mucho últimamente de todas las cuestiones. Y algo más, miren qué bonito se ve el cielo, se ve hermoso el día de hoy, está muy lindo. Yo quería un lugar más asentado para grabar, pero pues al final vieron que me moví de ese lugar. Ese lugar era un sitio muy especial para mí porque tiene muchos recuerdos. Y aunque el último y más reciente fue un recuerdo de grosso error, yo me sentía muy bien ahí, y el problema fue que cambió todo eso de la nada porque se vio más
indeseable una vez que esto ocurrió. Porque ya en ese mismo lugar, pero quería grabar ahí, simplemente ya no se pudo, grabé un poquito y aparte ya ni siquiera me moví un poco y no he tenido ni la hora para este nuevo vlog. O sea, cerca de la hora, quiero decir. Pero ha sido mucho. Además de ello, pues ya, digo, me conozco, no se preocupen, sé lo que hago. Estoy grabando responsablemente mientras me fijo que aquí me estoy sacando mucho ya a curva. Y hay mucho más que hablar, pero esto no termina, solamente es una conversación rápida, necesaria y bueno, yo digo que muy funcional, muy servible. Ahora, lo que importa es... hay un fenómeno absolutamente todavía más grande. Hay situaciones que no se pueden explicar del todo, ¿están de acuerdo? Bueno, porque este tipo de hilos se pueden neutralizar, se pueden evitar y se pueden quitar. El maligno, el ser, las entidades saben manejar la luz, saben manejar el fuego. Usan la luz para destruir. Son expertos. Me encantó, sonó como el meme. Pero ellos son maestros en ese control, en ese cuento. Porque tienen un poder de manipulación y es por eso que dominan. Si vemos bien, como he dicho, nuestro mundo está más apegado al caos, al problema, a los tipos de desbalances, de esos que son indeseables, pero que dificultan todo, que causan mucho daño y degradan absolutamente lo que podamos tocar. Se enferma con nuestra presencia porque lo destruimos, construimos, pero después lo derrumbamos. También es que quede claro que el sufrimiento que sentimos es porque nos resistimos lamentablemente a la realidad que en su flujo natural se está presentando y no lo podemos soportar, no lo podemos evitar. Vivimos en un lugar cada vez más apagado. Por ejemplo, si una simple convivencia falsa que te hace estar ahí físicamente pero mentalmente te ausentas, te destruye y te hace sentir vacío, imaginemos cómo es a mayor escala cuando vives en un lugar que está más tendente al caos, al desbalance, a la desproporción, a la enfermedad, ¿no? A la toxicidad. Ahí está todo y es cuando también te puede ayudar a cambiar, porque en lo personal aprendes, te adaptas, pero adaptar es difícil y adaptar implica cosas que son cada vez más dolorosas. Realmente yo puedo pensar así porque he vivido todo ese tipo de contextos y en aprendizaje, en lo práctico, a veces yo también me he percatado que puede ser un poco más complicado o no sé, simplemente más fuera de trasfondo en la parte más en la parte más esencial. Eso es lo que yo en estos últimos momentos he visto bien, pero que me ha dejado muy, no sé, muy no confundido, pero puedes ver que el caos impera, no de la manera como en el apocalipsis, pero hay más que hablar. Ahora lo que quiero hablar en este momento, ya estamos adelantando muy bien, existe una situación grandemente sin precedente, ¿no? En torno a que este tipo de control es muy sutil, no se puede ver, no se puede creer, pero todos tenemos ciertos hilados o ciertas ataduras energéticas sintéticas de los cables. Esos cables controlan la mente, controlan las emociones, la salud. A mí me ha pasado mucho que yo viví tal cual esas experiencias, las viví, aprendí mucho a entenderlas bien y me pude zafar. Me pude salir de todo este problema porque si no hubiera sido por eso, ahorita mismo estaría frito. Imagínate, dopado, atado. Es más difícil salir, yo lo logré, pero eso implica un sobreesfuerzo absoluto, radical. Y sí, un esfuerzo casi demencial realmente, porque hay veces que las oportunidades se pueden ver colapsadas
por aquello que menos podemos controlarlo. Pero estas cosas, por ejemplo, a veces tú puedes estar con una persona que está enferma, tiene un atado, tiene un cable, está hilada por lo mismo. Etéricamente tiene una atadura. Y tú simplemente hablas con la persona, no le haces nada, no es como que no es como para que te infectes o no sé, una estupidez así. Y aún así lo que hacen es que estos desgraciados, lo que pasa es que estas entidades saben atar muy bien. Ellas dominan este tipo de mercado, ¿no? Porque técnicamente es un mercado, ya se ha vuelto todo esto muy dañino. Pero peor aún, hablas un poco con la persona, la tocaste tal vez y de repente, ¡pum!, te atan también y te caes al día siguiente con el mismo síntoma, con la misma enfermedad. Eso me pasó a mí recientemente, que me dio una superinfección, siendo que tengo buenas defensas yo, inmunológicamente. Uno de mi familia tuvo un problema, lo ayudé, le intenté hacer shiatsu, lo intenté ayudar y de repente el mismo síntoma me pasó igual, por coincidencia que parezca. Yo no creo que haya sido un descuido mío, una infección, simplemente fue un error haber hecho eso, porque así funciona este tipo de obloide. Ahora, yo ya quería hablar hace mucho tiempo de qué son los obloides. Tal vez no se conozca o no se tome del todo claro, pero el obloide es un tipo de fuerza o de canal que tiene la propiedad de destruir, pero que funciona meramente en el canal áurico o en el canal energético. ¿Qué significa? Resulta que para la mala suerte de muchísimos, o si no, yo diría de todos los que estamos aquí en este mundo, pues resulta que tenemos una mala suerte total de que el obloide es una fuerza invisible que se activa cuando menos lo ves y lo esperas, que ocupan estas fuerzas para drenar o comer tal cual la vitalidad humana. Y eso sí existe, lo han visto, lo han sentido seguramente. Cuando sufren, cuando tienen miedo, cuando tienen algún problema, cuando ocurre algo muy grave, una emoción violenta, un daño destructivo. Ay, maldita sea, miren nada más cómo lo hice, tal cual caminé mucho y llegué hasta aquí. Estoy entero, pues ya soy sobreviviente, soy cabrón de las 10.000 guerras, soy un maestro sobreviviente nato, la verdad, y eso se celebra un poquito. Pero el punto a lo que voy, y por favor, esto es muy importante, tal vez el ruido puede como que diferenciar un poco la grabación natural. Aparte no traje ni siquiera para cómo cubrirme, es noche, no había forma de preparar eso porque fue más de lo inesperado. Pero estaba más decente cuando estaba planeando esta salida de la nada. Pero aquí viene lo que vuelvo, ahora sí. Me gustaría que me grabaran, la verdad, porque es lo que digo, no me gusta nada más hablar, bla, 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 bla. Parezco loco, de una manera, claro, porque me vale un gareto, pero como decía, ahora sí, enfocado. Hay una situación con todo esto, con anterioridad relatado por mi parte. Los obloides son energías presentes en todo el mundo, son invisibles, son más etéreas y tienen la facultad de drenarnos en momentos clave donde estamos débiles, o mejor dicho, hay un canal un poco más fragilizado, propicio un poco más al desacato o a la forma de bajeza del campo áurico. ¿Por qué? Fácil, porque resulta que existe perdón, ya saben que luego me da risa, o sea, no puedo evitarlo. Ok, ya. Es que, ¿saben qué? Se escucha mucho ruido. Voy a cambiar de lugar rápido o me voy a mover un poco porque aquí siempre aparezco y este lugar es un poco usado para mis grabaciones porque no hay opción. Pero también no es muy fácil dónde más poder ir. A ver, déjame checar rápido porque este material se está... Creo que ha sido muy buena e interesante la plática y se ha extendido mucho. Es una buena señal.
Pero no del todo, porque estamos empezando semana técnicamente. Aparte, sé que salté de tema de la nada, sí, pero miren, el Obloide es un poder oculto que está ahí. Te atrapa de la nada, está presente en muchos lugares, en todas formas, pero son 100% energéticos. Te atrapan de un modo, en un momento clave, donde suele sucumbir emociones graves, sensaciones fuertes. El campo áurico en ese momento, el aura baja, se siente débil, se enferma. Y es ahí cuando estas fuerzas, que son los que gobiernan, son el patrón real, el patrón de la plaza, se comen, ocupan, la utilizan y saben bien cómo capitalizarla, la esclavizan, pues. Es una forma sutil de soporte, pero no conocido en lo clásico, que es lo físico. Lo físico no. Esto es mucho más distinto y menos esperado. Es un enemigo raro. Y yo lo he aprendido a discernir porque he vivido experiencias que me lo han demostrado. La caída energética en momentos graves, en momentos culmen, no es consecuencia, no es coincidencia. Esto no es simple apariencia de, bueno, ocurre y ya. Esto tiene un trasfondo oscuro de realmente. Y bueno, cada quien puede tener su pensamiento al respecto, pero yo estoy demasiado convencido en eso porque lo he visto, lo he vivido. Y yo sí lo he sentido. A mí no me lo van a platicar, no me lo van a fingir. Como decía, el fuego es una fuerza de alta proporción que puede cambiar todo eso a favor. Porque esa tecnología, aunque no la podamos ver, no se puede comparar ni se puede controlar. No puede prevalecer ante la fuerza de la luz o la lumbre, que es la candela, el fuego. Es la manifestación de luz original aquí en este plano, pues es un modo, en esta taza, de lo que es la fuente en su forma más pura o en su forma más expedita de potencia. Es decir, es una fuerza absolutamente limpia de creación. El fuego, como también se ha dicho, purifica, y como estaba explicando con anterioridad, ahora ya, al fin, ya nos movimos un poquito de ruido. Eso ayuda mucho para que vuelva a restablecer el hilo y hable los temas importantes y toque cada punto del subtema. Pero resulta que, por ejemplo, los nativoamericanos, ellos conocían que el fuego, ellos vivían en la forma inmaculada del ser, aprendiendo y sintiendo y siendo conectados a la naturaleza. El fuego era la fuerza de Dios, se volvían parte de esa conexión, se volvían parte de esa conexión pura con la verdad divina. Esa verdad que es el fuego, porque el fuego, la propiedad que tiene es que es completamente, es refulgente, pero también tiene una facultad absoluta de inteligencia individual. El fuego es una purificación, tiene una purificación, pero tiene más alcance en ciertos reinos que se han ocupado, como los nativoamericanos conocían mucho de eso. Tiene un acceso de limpieza a campos sutiles y a fuerzas no físicas. Y eso es lo que cambia todo a nuestro favor, porque resulta que, por ejemplo, la idea es que, por ejemplo, hay dos estrategias. Ocupes un periódico, lo prendas con un mechero y el fuego te lo empieces a cruzar y le hagas hacia tu cuerpo. Lo muevas, lo puedas limpiar, lo barras con ese fuego, con el fuego, con una barrida de luz. Eso limpia el cuerpo y limpia el aura y te cura, te sana realmente. Ahora, si no fuera esa la estrategia, la otra estrategia es que ocupes un machete en punto rojo, en el punto rojo, en el frío, en el metal, cuando esté en su punto más alto con el fuego, usar el metal y lo mismo, barrerte, limpiarte de eso. Esa limpieza es total, es de unidad, es del cuerpo, pero cambia todo. Lo hace bien. Y ahora, bueno, voy aquí a hacer una pequeña pausa. Aunque no me da buena espina por los mosquitos, sí, porque bueno, hay que cuidarse merecidamente de los vivos, ¿verdad? Ok, esa limpieza yo la he aprendido gracias a este maestro. Y sí, es de esperar que el fuego es una fuerza de purificación.
Dicen mucho que en el infierno ahí está Satanás y que él ocupa y que él vive de puro fuego y lo domina y que es un ser malvado. Bueno, sí, de una manera, pero los malignos dominan aquí porque ellos controlan la luz. El controlar la luz les da una ventaja en lo físico y es por eso que tienen un alcance y un poder insospechado en nosotros, porque estamos sometidos a una dominación y una manipulación de alto nivel, en donde nosotros nos encontramos constantemente desapegados de nosotros. Somos actores que hemos olvidado que estamos actuando y no podemos ser fieles a nuestra realidad honesta, más viva, más bella. La hemos abandonado para intentar sentir más validación y, claro, la aceptación de la pertenencia en algún lugar, porque de eso depende la existencia. Es obvio, somos entidades de naturaleza sociable, pero somos un animal con mucha actitud de conciencia para nuestra suerte, aunque para muchos eso puede ser malo, porque, por ejemplo, jugar con el fuego de la manera sabia no se trata de hacer babosadas, se trata de entenderlo como un lugar, como una forma de limpiar el cuerpo y purificarte. A veces puedes sentirte muy mal, por ejemplo, te puedes sentir muy triste, muy asfixiado, muy sofocado de ser tú, de vivir el dolor, de sentirte desafortunado, tal vez por alguna causa u otra. Pero la única manera es que tú seas consciente de limpiarte, ya que es un mecanismo de defensa contra el salvajismo, la oscuridad y, claro, la maldad. Porque no podemos tapar el sol con la pestaña. El mundo, nuestros moldes están dañados, están muy corrompidos y son muy corruptos. Y algunas personas tenemos las de perder porque no podemos pertenecer. Estamos por nuestra suerte, por nuestra cuenta de la supervivencia. Es como si tuviéramos la mala fortuna de ser demasiado sensibles o demasiado conscientes. La hiperconciencia también pesa, es otro factor. Ahora, estos aprendizajes los comparto para que sepan que así como existe lo que se ve, también hay un lugar y una subrealidad cósmica técnicamente. O sea, es inconcebible la magnitud que esta abarca de fuerzas y seres y cosas que porque no veamos no significa que sean menores o de mayor o de menor importancia a tomarles, porque tienen más poder de lo que pudiéramos considerar o hasta creer. Y yo luego, por ejemplo, tengo experiencias muy especialmente raras. No se ve muy bien, ya se ve mejor si es que la cámara. Les digo, me agarró la noche, no dormí bien hoy, ayudé a ciertas personas para, te la saben, proteger y de repente ni siquiera te da la oportunidad de dormir o de tomarte el tiempo necesario para poder estar conectado o estar en tu vida de paz, que es el descanso. Es un silencio que sana, silencio profundo. Esa paz, la ciudad que no traiciona, es el lugar del reemergimiento humano, es el lugar de la sanación real. Y es una fortaleza y es el camino absoluto del ser. Esa fuerza indomable, liberada pero consciente, que es poderosa y que todo lo cambia para, para mejorar. A veces puedes, por ejemplo, yo hoy, a veces luego voy a platicar cosas más personales, pero yo quiero hablar de un tema más teórico y de importancias así, científicas y desconocidas. Pero yo luego tengo sentimientos de completa inadecuación, obviamente. No, mi problema no se trata de habilidad, sino de compatibilidad. No estoy sincronizado al ritmo y no lo voy a hacer. El problema es hacer creer que interpretar eso es algo malo, que la soledad es algo dañino, cuando en realidad es la otra forma en la cual yo actúo para estar mejor, para sentirme más sano y feliz. Cuando a veces ni siquiera en el mundo te puedes sentir ordenado o a esperar algo positivo, porque el misterio es muy grande para ser simplemente controlado por la suerte o por el azar, sino que aquí el factor de la entereza personal es lo que importa, es lo que te va a diferenciar y lo que te va a cambiar. Yo luego puedo sentir tantas así situaciones con mi familia. Hoy
desde ayer trabajé muy tarde y muy arduamente. No dormí bien, pero me tuve que despertar a las como a 6 de la mañana para ir a un lugar que por si fuera poco está lleno de hilos etéricos. ¿Saben cuál? Un hospital. Pero es un hospital hipercargado. Pues claro, todos los hospitales están así, son densos, son cargados, son hostiles. Pero aquí fue algo especial, fue algo más fuerte, algo más inesperado y eso me afectó porque tu campo entra en contacto con esas fuerzas que son malignas, que son hipercargadas electromagnéticamente. Esos campos sutiles quedan... Discúlpenme, es un mosquito. Cada vez se siente más... Disculpen, me gusta que me grabaran. Es decir, porque no me gusta todo el tiempo. Miren, nada más una hora, tal cual, sosteniendo mi cámara, hablando y hemos cruzado una gran parte de este territorio para caminar y hablar de esos temas y al mismo tiempo saltar otras cosas importantes de muchas otras naturalezas. Y lo mejor de todo, a mi consideración, es que la idea de tener que observar todo el tiempo para cuidarse las espaldas y estar de pie es lo más grande que alguien puede realmente cumplir o tener. Porque eso es lo que modifica todo a favor. Ese inquebrantable del yo. Ahora, solamente falta muy poco ya para despedirme. En muy breve esto se va a finalizar. Pero lo quiero aprovechar para que quede una constancia de mi testimonio y que sirva de algo todo este tiempo que tengo libre, porque lo he logrado invertir y que sirva para algo mejor y algo más personal, algo que sirva a otros. Si estás rumbo a entender la libertad y despertar, esa forma de tener tus lugares que te hacen ser real, que son lugares reales, de paz, de cambio, de mejora, son lo que te vuelve cada vez más. Tal vez no tengas gente o estés un poco desencajado, desfasado, pero lo que no se puede, no, y lo que no, ellos no pueden imitar, es que tienes la oportunidad para ser tú y ser real en lo que más amas y en lo que más conoces. Y esta es la fortaleza que a mí me levanta cada día y me enorgullece inconcebiblemente cada día. Porque las personas no lo entenderían, pero yo tengo esa oportunidad de que aunque no ha sido sencillo una forma, el camino, el transitar, lo que es grande es el significado del potencial y es la realidad detrás de la comunicación que yo he aprendido a entender nada más con mi significado de quién soy y de lo que seré y de lo que cada día se va a perfeccionar con creces para el desarrollo completo y en un tiempo habrá cada vez más cambios, mejores, transformaciones y eso es lo que se recompensa al final legalmente. Ahora simplemente les quiero desear lo mejor a todos porque estoy estoy muy agradecido de todo lo que he vivido y de todo lo que he visto. Y les deseo lo mejor, les deseo lo más lindo a todos quienes vieron este material y que ven mis materiales, si es que les sirve de algo, aunque yo sé que puede ser muy largo, no tengo dopamina barata aquí ni estímulos muy rápidos o gratificantes, pero es pura la plática y es lo que importa, que se puede volver algo grandioso si se entiende del otro lado con verdadera profundidad. Hemos desarrollado un camino y una gran forma de ser en la solvencia de su seguridad y ya no desde la conservación. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo material y les deseo lo más genial todo el tiempo para todos. Hasta la próxima de este material. Cuídense en estos conjuntos y bueno, salgan y aprendan un poco más en lo que más aman. Bye.